es el variador Schneider Electric, el ATB12. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer receta de fábrica. Hay que comprender otra vez, o repasar, mejor dicho, más que nada, tomar en cuenta todo el proceso PID, lazo cerrado, de qué manera el variador de frecuencia va a comprender su referencia interna, a su vez cómo va a entender lo que es su retroalimentación por un feedback, y los parámetros básicos para poder acceder, ¿no?, a este variador de frecuencia. A su vez, también nos conectaremos mediante el protocolo de comunicación Modbus RTU para también cambiar algunos parámetros, poder ver lo que son set points y poder ver unas gráficas que otras, si es posible, si es necesario ya poder controlarlo más a fondo, ¿no? Vamos a comenzar. Entonces, recalcando otra vez en lo que es el sistema de presión constante. Este acá va a estar diseñado simplemente con lo que va a ser su bomba, su transmisor de presión, su tanque hidroneumático, su manómetro. Esos son los elementos primarios, obviamente también su variedad de frecuencia. Estos son los elementos primarios que vamos a ver en lo que es el sistema de presión constante. Igual, el uso, mejor dicho, la retroalimentación que va a tomar efecto el variador de frecuencia, normalmente va a ser para sistemas, pues mayormente lo que son centros comerciales, o lo que son para zonas residenciales, o empresas que requieren lo que es un sistema de presión constante, ósmosis inversa, entre otros. Ya veremos eso mucho más adelante, ya cuando lleguemos a PowerFlex, para ver más parámetros, aparte de lo que es torque variable. Entonces, vamos a primero investigar un poco más o cómo afrontar lo que es el ATB12. Vamos a ir directo nosotros al manual. Y de acuerdo a él, vamos a también a parametrizar y detectar algunos de lo que son los fallos. Vamos a detectar también su modo de cableado. Acá podemos observar que el variador de frecuencia, netamente hay variadores que son de manera bifásica, o mejor dicho, monofásica o trifásica, dependiendo de la red que queramos alimentar. Ahora, el ATB12 nos permite hacer lo que es una alimentación, si tenemos lo que es una red monofásica, ya sea de 100 a 220 voltios o de 200 a 240 voltios, nos permite hacer una conexión monofásica. Si tenemos una red trifásica, de la misma manera, nosotros vamos a poder alimentarlo. No vamos a tener una pérdida, por así decirlo, de tanto de potencia, entre otros, para poder seguir utilizándolo, ¿no? Acá va a también tener lo que es su protocolo, o mejor dicho, sus entradas digitales, sus entradas analógicas, entre otros. Acá podemos observar que acá, a diferencia del ABB que contiene, que es un relay y también un transistor, el Danfoss que contiene dos relays, y también el Schneider Electric tiene lo que es un relay que es normalmente abierto y normalmente cerrado. A su vez va a tener lo que es similar a lo que es un ABB, un transistor para poder utilizarlo, ¿no?, como señalización. De la misma manera, solamente tendremos acá una entrada analógica. Esta entrada analógica va a poder ser utilizada tanto de 5, 10 voltios o hasta de 0 a 20 miliamperios, dependiendo de cómo necesitamos nuestra entrada analógica. En otras palabras, en este modo podemos observar que si nosotros necesitamos lo que es una entrada de 5 voltios, simplemente de acá, si no tiene una entrada analógica, ya no puede tener lo que es una referencia externa, propiamente dicha, como lo hemos visto anteriormente que era el ABB. Solamente será necesario activar la referencia interna, accediendo a sus parámetros. Caso contrario, simplemente no va a tener como referencia interna los demás parámetros, ¿no?, que se quiere tomar para hacer una retroalimentación. De la misma manera, los entradas digitales, estos acá van a estar dados por autoacopladores que van a recibir la señal digital de 24 voltios e internamente lo van a cambiar lo que son 3,3 voltios. Y esto acá va a detectar si está iniciado o está deshabilitada la entrada digital. Ya hemos visto en la clase básica de lo que es Schneider Electric, como también hacer una monitorización de lo que son las entradas digitales,
las referencias, últimas fallas, entre otros. Ahora, en esta oportunidad vamos a ver también lo que es su protocolo de comunicación, ya que más adelante, este de acá va a tener su protocolo de comunicación, ya no va a ser mediante borneras, como hemos visto anteriormente, en lo que es ABB o también lo que es el, el Danfoss. Acá vamos a ver que el ATB12, este protocolo. El protocolo de comunicación que va a tener el ACS, lo que va a tener el ATB12, ya no va a ser tampoco de mediante bornera, será sino mediante una RJ45. Este RJ45 nos permitirá, acá podemos observarlo en la pequeña imagen, que utiliza lo que es una conexión RJ45. Este RJ45 nos permitirá a nosotros observar, nosotros utilizar, ¿no? Lo que es un cable Ethernet. Ahora, la pregunta siguiente sería, nosotros podemos conectarnos de manera, simplemente con un cable Ethernet directamente a lo que es al variador de frecuencia y nosotros utilizar nuestra computadora, ya sea un dispositivo de maestro con un PLC, también de manera, por así decirlo, con el conector RJ45. De esa manera nosotros no lo lograríamos, ya que el protocolo de comunicación sigue siendo Modbus, solamente la capa física es lo que está cambiando, ya que Schneider Electric consiguió los derechos de Movicon para poder utilizarlos. Así que el propietario, netamente, que es del protocolo de comunicación Modbus RTU, es Schneider Electric. Así que ellos han actualizado, por así decirlo, su comunicación a lo más usual, que es un RJ45. Pero de la misma forma solamente utilizan dos pines. De estos dos pines, que es transmisión y recepción de datos, si nosotros conectamos directamente a nuestra computadora, ya sea nuestro un PLC, que es un maestro, simplemente esos 8 pines, que es de un cable Ethernet, van a empezar a enviar datos en forma de voltajes a diferentes pines que van a estar acá utilizando lo que es el variador de frecuencia. De esa manera, nosotros vamos a empezar a darle corriente, voltaje corriente de una manera, y vamos a poder malograr lo que es la entrada o el conversor, que es el RJ45 Modbus RTU. Hay que recordar que mientras que tenga protocolo, la capa física sea RJ45, no significa que netamente utilice lo que es un Modbus TCP/IP, sino lo que va a utilizar simplemente es su capa física que ha cambiado. Igual de la misma manera, solamente estoy utilizando dos pines. Ahí tendríamos que hacer un de acuerdo, por así decirlo, un correcto ponchado, por así decirlo, de lo que va a ser RJ45 con solamente dos hilos para darle una comunicación, ¿no? Y enviarle lo que son la transmisión de datos. Y así, de esa manera, sí sería. Ahí existen también lo que son conversores para poder comunicarlos con lo que va a ser el ATB12. De esta manera también lo veremos en la parte de comunicación. Acá tenemos el puerto que tiene ese Modbus RTU. Y ya de la misma manera ya simplemente sería cablearlo, ¿no? Y ya comunicarnos con el respectivo variador de frecuencia. De esa manera volvemos a lo que es lo principal, sistema de presión constante, como anteriormente hemos dicho. Ya cuando utilizamos lo que es un variador de frecuencia, el tanque hidroneumático ya queda, por así decirlo, inutilizado, ya queda de más en un sistema de presión. Nosotros, la problemática que estamos poniendo en este momento es de tener un sistema de un transmisor de presión de 0 a 10 bares y nosotros colocarlos, nuestro set point, colocarlos a lo que es 5 bares. Una oportunidad o un mejor uso de lo que va a ser el proceso PID lazo cerrado es que nos permite tener 2, 3, 4, hasta 4 PIDs, en lo que permite ser controlador interno del el variador ATB12. Hay que recordar que el ATB12 tiene un circuito integrado que es un controlador integrado llamado ALU que nos va a poder apoyar para hacer el proceso PID, esa función matemática que ya hemos visto anteriormente. Igual, revisando los parámetros, podemos acceder que tiene hasta cuatro tipos de PID.
o mejor dicho, va a tener 4 selecciones de P y D. Cada uno va a tener su set point, su referencia, también va a tener lo que va a ser su ganancia proporcional, tiempo interrumpido, tiempo de entre otros. Y esto vamos a poder utilizarlo en los que es respectivo laboratorio. De igual manera, nosotros vamos a tener lo que es nuestro emisor de presión, que se puede ser de 0 a 20 miliamperes o de 0 a 10 voltios, dependiendo de nosotros qué es lo que necesitemos, qué transmisor de presión utilicemos. Igual simplemente lo conectaríamos a la única entrada analógica, ¿verdad? Igual tendríamos acá nuestro valor de retorno, nuestro sistema de presión constante, en lo que es una zona residencial, como puedo ver a la izquierda, y continuamos, ¿no? Acá podemos ver lo que es el transmisor de presión, y de la misma manera hacer su correcto escalonamiento, ¿no? Ya que el proceso ya puede ser el mismo con cada variador de frecuencia, simplemente acá utilizamos la misma ideología, ¿no? Hacer el mismo, vamos a cambiar lo que hace el set point en esta oportunidad para poder, utilizarlo, ¿no? Acá supongamos que nuestra variable, o nuestro set point sea 4 bares. Acá nuestro, por así decirlo, lo que va a ser mi porcentaje va a ser el 40%, obviamente. Y ya con correcto escalonamiento ya tendríamos que hacer lo que es hallar, ¿no? La cantidad de miliamperios que utilizaríamos, el transmisor de presión. Si nosotros tenemos lo que es de 4 a 20 miliamperios, tenemos 16 unidades. El 40% de 16 unidades aproximadamente sería 10,4 miliamperios. Entonces, este sería el cálculo necesario, o mejor dicho, esta sería la señal necesaria para dar el proceso del variador de frecuencia para que haga un sistema de presión constante. A partir de esta señal ya tendríamos que revisar lo que son los parámetros de tanto de despertar y de dormir para poder darle un juego correcto al proceso lazo cerrado. Hay que recordar que nuestro lazo cerrado no está, por así decirlo, puesto para perturbaciones externas, ya que este también puede ser afectado por vibraciones, entre otros, de manera externa. Eso ya lo veremos más adelante, cuando hagamos lo que son la comunicación con Modbus. Ahí vamos a poder ver algunos, vamos a poder simular, ¿no? Unas perturbaciones ahí. Más adelante, vemos acá nuestro sistema de presión constante, que obviamente el variador de frecuencia va a estar conectado a nuestro transmisor de presión, y vamos a tener el cálculo, ¿no? Que acá a partir de 4 miliamperios hasta el valor de 10,4 miliamperios, vamos a tener lo que va a ser la frecuencia máxima, que va a ser 60 Hz, o dependiendo del variador, del motor, de la bomba, puede disminuir o aumentar, ¿no? Si nos puede entregar 30 Hz, si nos puede dar lo que es 50 Hz, 60 Hz, a más o a menos, dependiendo. Hay que recordar que el variador de frecuencia tiene un rango de trabajo a partir de 0 Hz hasta los 500 Hz, así que nosotros también hay que poner límites, ¿no? Límite inferior, y un límite superior. Para así nosotros no tener hacer un correcto, por así decirlo, funcionamiento del sistema, ya que si nosotros ponemos parámetros que están afuera del dimensionamiento mismo del motor, simplemente estos valores pueden llegar hasta malograr nuestro valor de frecuencia. Hay que recordar que si nosotros le damos más cantidad de frecuencia a lo que va a ser mi motor, si es uno de 60 Hz, 50 Hz, le doy más frecuencia, acá lo va a respetar, le va a dar la frecuencia necesaria. Pero ¿qué es lo que conlleva esa situación? Que perdamos torque. Y el torque a mayor velocidad, a mayor cantidad de líquido que nosotros movemos, el torque también se va a ver muy afectado, así que vamos a empezar a dañar tanto el variador de frecuencia como el motor. Obviamente no va a ser algo tan estrepitoso en ese momento, pero la vida útil de tanto de los variadores de frecuencia como del motor va a empezar a disminuir. De la misma manera, el motor ya tiene un cálculo, por así decirlo, de cuánta presión, cuánto caudal vamos a acceder a de acá. Ya hemos visto anteriormente lo que es un arranque directo y un arranque con variedad de frecuencia, que nos permite, ¿no? Hemos visto anteriormente que el motor nos va a dar a cierta altura un cierto caudal. Entonces,
hay que tener en cuenta también ese tipo de dispositivo, ¿no? Si vamos a darle mayor frecuencia, vamos a terminar perdiendo lo que es torque. Igual, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros rebasamos lo que es los 10.4 miliamperios? A partir de los 10.5 miliamperios, o mejor de 10.4 miliamperios, hasta lo que son 20 miliamperios, hasta este punto de acá, tendríamos lo que es la frecuencia. Ya hemos rebasado el set point, hasta este momento ya hemos rebasado, entonces lo que debe hacer acá el proceso es simplemente poder llegar a apagarse. Entonces lo que vamos a ver en este cálculo va a ser, acá vamos a poner son los 0 Hz que vamos a tener, ¿no? Como referencia mínima, ahí vamos a hallarlo. Ahora, en este rango que vamos a obtener de entre 10, en este punto medio, que es 10,4 miliamperios, ahí va a entrar el caso de modo dormir y el modo despertar. En este punto va a estar el modo dormir y modo despertar. ¿De qué punto va a empezar a disminuir lo que es la frecuencia y también lo que va a hacer? ¿En qué punto va a caer lo que es la presión y va a volver a habilitar lo que es el motor? Entonces, de esta manera vamos a tener que parametrizarlo, el variador, por así decirlo, el Schneider ATB12. Hay que recordar que este de acá solamente tiene 4 entradas digitales. Su nomenclatura es L1, L2, L3, L4. Ya no nos va a botar lo que son 10 voltios, nos bota solamente 5 voltios y 24 voltios de fuente externa. Este de acá ya no va a tener lo que es un digital común o una configuración PNP o NPN, simplemente ya ser por defecto de PNP. Y simplemente ya sería, el corrección es mucho más rápido, mucho más amigable para el usuario. Acá vamos a ver lo que es el tipo de conexionado. Este es un transmisor de 2 hilos. Un momento, por favor. Ok, continuamos. Vamos acá a agregar lo que es un transmisor de 2 hilos, 3 hilos, 4 hilos, dependiendo de qué transmisor nosotros estamos afrontando. Normalmente este transmisor son de 2, 3 hilos. Vamos a tener lo que es un transmisor de 3 hilos. ¿Cómo conectar un transmisor de 3 hilos? Acá tenemos positivo, negativo y la señal. Entonces el transmisor de 2 hilos simplemente va a tener lo que es el negativo, como podemos observar acá. Ya está llegando este de acá el negativo y va a dar mi señal analógica, ¿no? Y acá simplemente conectaría mi 24 voltios para alimentar mi transmisor y este de acá lea, ¿no? Hay que revisar siempre el datasheet de mi transmisor de presión, ya que es dependiendo de este de acá de la medición, si es de 0 a 5 bar, y nosotros pensamos, ¿no? Que vamos a tener, no sé, puede ser que queramos el 50% y nosotros pensamos que es este de acá, este de 0 a 10 bares, el 50% va a ser 2,5 bares. Nos vamos a tener este principal problema, ¿no? Que acá el set point no va a ser el deseado. Hay que corregir, o mejor dicho, revisar, ¿no? Siempre qué transmisor de presión estamos utilizando y estamos afrontando. Cuál es su rango de medición y de acuerdo a ello vamos a revisar lo que es el set point para que el proceso sea adecuado, ¿no? El transmisor de 3 hilos es mucho más fácil. Este sí va a ser utilizado, lo que va a ser el transmisor 24 voltios. Este acá obviamente va a ir a la señal a entrada analógica, que va a dar la referencia al feedback. Y el negativo va a entrar lo que es el común. Nada más sería esa conexión extra, ¿no? Si es de 4 hilos, de 3 hilos, entraría este punto de acá. Ahora, supongamos que tengamos un transmisor de 4 hilos. Obviamente va a ser una señal positiva, un negativo también que va a venir a este punto. Y la siguiente, esta es la señal, la señal negativa. Y el otro va a ser una señal. Este sería una señal positiva.
y esta es una señal negativa, y esta parte de acá sería simplemente el negativo, ¿no? De la alimentación. ¿Dónde conectaríamos nosotros lo que es la señal negativa? Simplemente haríamos un puente, o mejor dicho, conectaríamos los dos al común para poder hacer que lea normalmente el transmisor de presión, ¿no? Hacer ese puenteo ya simplemente nos podría ahorrar, ¿no? Conseguir otro transmisor o ver, hay algunas, por así decirlo, hay momentos donde nosotros tenemos un transmisor de 2 hilos, 3 hilos, ya sabemos cómo utilizar, pero llega un transmisor de 4 hilos y a veces nos complicamos un poco al utilizarlo, ¿no? Simplemente hacer ese pequeño puenteo ya podemos utilizarlo como un transmisor de 3 hilos. A diferencia que hemos visto anteriormente, que es el Synamic, este sí también va a tener lo que te permite, ¿no? Utilizar lo que es un transmisor de 4 hilos, una señal positiva y una señal negativa, igual de la misma manera. Entonces es posible utilizar ese comportamiento. Ahora, nosotros vamos a dar el arranque por defecto, siempre va a ser el arranque por mi L1. Mi L1 siempre va a dar mi arranque para mi proceso PID. Por defecto, si es un arranque de 2 hilos, por defecto en mi arranque, entonces mi L2 va a ser mi retroceso. Así que siempre hay que nosotros modificar, ¿no? El L2, ya que en un sistema de presión constante, de bombeo constante, el retroceso ya no es factible utilizarlo. A cambio de ello, es posible también utilizar lo que es el segundo PID, como anteriormente hemos dicho, un PID 2, un PID 3, un PID 4, dependiendo. Cada uno de estos va a tener su set point propio, también va a tener lo que es su correcto, y todo va a estar manejado obviamente por la misma entrada analógica, ¿no? Supongamos, tenemos un sistema de que necesitamos no sé, 30 PSI, 50 PSI, de un punto lleguemos a que necesitamos otro sistema que el set point ha variado, el proceso ha variado. Simplemente cambiamos, ¿no? Desactivamos el L1 y activamos lo que es el L2, ¿no? Hacemos ese cambio y podíamos tener, ¿no? Ya no había necesidad de configurar otra vez la frecuencia, simplemente seleccionan mediante un selector, hacemos un juego y llegamos, ¿no? Pegamos al L2 y ya tendríamos nuestro siguiente PID. Y de la misma manera ya tendríamos lo que es el sistema de señalización, lo que es normalmente abierto, normalmente cerrado, lo que es el común, igual el transistor es el LEO positivo, el LEO negativo, y el modo ¿no? De alimentación, tanto del motor trifásico como de entrada, ¿no? Y acá obviamente va a entrar nuestra resistencia regenerativa, así utilizamos para otro tipo de sistema, ¿no? De alta inercia. Ya utilizaremos la resistencia regenerativa que el mismo Schneider no va a poder brindar. Ya esto de acá siempre va a estar dado por lo que va a ser su manual también, netamente. Vamos a borrar y continuar con lo que va a ser acá el sistema de presión constante. Entonces, ¿qué puntos vamos a ver en esta oportunidad? Vamos a revisar, ok. Hay que tener en cuenta que el sistema de presión constante, que es de lazo cerrado, hemos visto que solamente utiliza lo que es referencia interna, ya no aparece lo que es una referencia externa. Ahora vamos a ver lo que es el lazo cerrado. A continuación vamos a ver lo que es el lazo. Este de acá va a ser mi variador de frecuencia, mi ATB12, para poder utilizarlo, ¿no? Internamente nosotros vamos a poner nuestro set point en esta oportunidad, vamos a poner lo que es el 50%, mi set point, mi variable de frecuencia, esta va a ser mi función matemática, que vamos a tener acá. Acá voy a tener lo que es mi positivo, mi negativo. Hay que recordar, ¿no? Que nosotros tenemos que el error puede ser de dos maneras. Va a depender también mucho del proceso, que puede ser el set point, menos la variable del proceso, nuestro PB. Esto es cuánto es una acción positiva. Ahora, cuando nosotros tenemos una acción negativa, va a ser de la siguiente manera. Ser mi variable de proceso menos mi set point. ¿Dónde utilizamos lo que es nuestra acción directa y cuando utilizamos nuestra acción inversa? Más que nada, cuando utilizamos, cuando nosotros estamos por debajo de un nivel. ¿A qué me refiero? Un sistema de lo que es control de nivel o control de lo que hace temperatura. Supongamos que tengamos un control de menos 50 grados Celsius.
hasta lo que tenemos 100 grados, ¿no? 100 grados. Entonces, supongamos que nuestro set point esté en el valor de, no sé, 10 menos 10 centígrados, ¿no? Nuestro set point es este de acá. Entonces, mi error sería el siguiente, ¿no? Mi variable del proceso menos mi set point, ¿no? ¿Cómo se va efectuando acá? Este va a ser un error negativo, un error positivo, dependiendo de nosotros si está por debajo del cero lógico, ¿no? Por así, mejor dicho, del cero de referencia. Si está por debajo, el error sí va a cambiar. Ahí utilizaríamos lo que es la acción inversa. Normalmente el sistema de presión constante siempre va a ser acción directa. Y la mayoría de sistemas que vamos a ver son de acciones directas. Esto va a depender respecto al proceso que veamos, ¿no? Ahora, lo siguiente que vamos a ver es mi variable de frecuencia, va a ser mi variable del proceso, mi PV, mi variable del proceso, que va a estar siempre dando, ¿no? Puede ser acá que mi salida sea un 4 bar, 3 bar, que simplemente sería 30%, 40%, ya en porcentaje, eso es lo que va a entender de variable de frecuencia. De esta manera, nuestra acción integral, mejor dicho, nuestra acción proporcional, va a actuar sobre nuestro motor, ¿no? Hay que recordar que en mi sistema de presión constante, vamos a usar esta pequeña gráfica de aquí. Vamos a hacer de otro color acá. Vamos a... En nuestro sistema de presión constante, la ganancia proporcional o el Kp va a accionar lo que es mi elemento final de control, ¿verdad? Nuestro elemento final de control. Entonces, de esta manera nosotros, mediante la ganancia proporcional, ya que normalmente ya hemos dicho anteriormente que la relación de ganancia proporcional con tiempo integrativo, como estamos utilizando lo que es una sintonización por medio de prueba y error, lo que es el método de tanteo, va a ser 1-1, pero en esta oportunidad, o 1-3, dependiendo cómo se comporte el sistema. Si nosotros le agregamos solamente ganancia proporcional, va a llegar lo más rápido al set point, pero acá, su OSFET se va a quedar hasta este punto, ¿no? Realmente lejos del sistema. Entonces puede ser que si nosotros le damos una ganancia proporcional, rápidamente llega al set, accione mi motor y llegue rápidamente. ¿Qué es lo que me refiero que llega a la referencia máxima? A que nosotros el cambio de 0 a 60 Hz va a ser muy rápido. Al momento de accionarse, la diferencia que va a tener al momento de accionar de 0 a 60 Hz, la ganancia proporcional va a afectar de esa manera. Ya va a dejar de hacer caso a lo que es una rampa de aceleración o una rampa de desaceleración. Hay que recordar que en procesos de lazo cerrado ya nosotros tenemos lo que es el control de la variable del proceso o del elemento final. Así que nosotros vamos a controlar esta variable del proceso, lo que es la presión. Vamos a poner acá mi sistema base de presión. Vamos a controlar este punto de acá. Entonces, ya no vamos a controlar lo que es la frecuencia, en verdad. Solamente vamos a accionar el motor a lo máximo, lo más rápido posible. Esta rapidez va a estar dada por mi ganancia proporcional, mediante mi Kp. Ahora, si este acá es mucho más rápido, va a accionarse, obviamente, mi motor mucho más rápido. Esto puede ser en 1 segundo, 3 segundos, 5 segundos, dependiendo del sistema. Hay que recordar que hay sistemas lo que son rápidos y son sistemas lentos. Este de acá nosotros es un sistema rápido. Entonces, ¿dónde nosotros aplicaríamos lo que es un sistema lento? El sistema lento simplemente sería aplicado en lo que son, por así decirlo, lo conversor de temperatura, ¿no? La temperatura no va a cambiar de golpe, va a cambiar así gradualmente. 1 a 1, centígrado a centígrado. Esto puede conllevarse a lo que son un tiempo largo, 30 minutos, 20 minutos, dependiendo de qué tanta ganancia le hemos dado. Ahora, si nosotros tenemos este sistema aquí, es una ganancia rápida. Tiene que ser un sistema rápido, ya que la cantidad de presión que caiga va a verse muy afectado el sistema. Entonces, de esa manera, podemos decir que el proceso de lo que es presión constante es un sistema rápido, ¿no? De ganancia rápida. Mediante un control de temperatura o de nivel,
y es una ganancia lenta, ¿no? Ya que también la selenoide que active para dar el control, lo que va a ser el control de nivel de un depósito de líquido, sería dado de forma lenta, ¿no? Dependiendo de cuánta líquido, cuánto caudal nos esté brindando este de acá. De la misma manera, tenemos que la variable proceso lo vamos a convertir acá a lo que es de 0, de 4 a 20 miliamperios en, en lo que va a ser una corriente de miliamperios. Lo llevo de esta manera y la variable del proceso otra vez vuelve, ¿no? Va a empezar a hacer esta resta en la variable del proceso. Ahora, qué tanto va a ser el tiempo de comparación, ¿no? Ahí va a entrar lo que es mi tiempo integrativo. Mi tiempo integrativo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a comparar lo que es mi variable de este punto con el set point. ¿A qué distancia se encuentra? Entonces, si todavía no nos encontramos cerca, va a seguir accionando mediante la ganancia proporcional al motor o nuestro elemento final de control, ¿verdad? Entonces, vamos a darle un cambio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el laboratorio verdaderamente? Vamos a poner set point. Nosotros vamos a ubicar en cada punto cómo se va comportando el sistema. En este punto, vamos a poner en esta ocasión lo que es mi tiempo integrativo 1, 1, o sea, en un segundo y mi ganancia en 1. Vamos a ver que la ganancia proporcional va a ser muy lenta. Al momento de llegar a lo que es mi set point, va a tener un tiempo demasiado largo para poder llegar. Así que normalmente vamos a poner la ganancia proporcional 3 para poder darle, ¿no?, un poco más de rapidez al sistema. Igual, el tiempo integrativo no puede ser muy bajo, ya que este de acá puede volver inestable otra vez al proceso, ya que el overshoot que va a estar comparando, ya que el sistema siempre va a estar oscilando. Hay que recordar que siempre que veamos una gráfica así dibujada a mano alzada, no significa que va a tener pequeñas oscilaciones. Esto normalmente se llama overshoot, que vamos a poder manipularlo, ¿no?, mediante el tiempo integrativo. Si nosotros lo ponemos muy pequeño, va a empezar a ver este pequeño overshoot que va a hacer esta pequeña oscilación, ¿no? Esta pequeña oscilación lo va a leer y va a volver otra vez inestable el proceso. Así que normalmente no se pone ni tan bajo lo que es el tiempo integrativo, y lo que es la ganancia proporcional tampoco se pone tan alto para no tener un sistema, ¿no? Tampoco no queremos que el motor en un segundo o medio segundo acelere de 0 a 60 Hz, no queremos eso. Siempre teniendo un control del sistema, ¿no? Entonces, en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner el set point o nuestra variable de proceso a un cierto punto, supongamos que va a ser a 10, o un bar, y vamos a ver cómo se comporta, ¿no? En un tiempo dado, un bar, en un tiempo dado, después, ¿qué es lo que hace en otro tiempo dado, en 2 bares? Y así, ¿no? Continuar. ¿Cuál es su comportamiento acá? ¿Cómo va a llegar? ¿Si hay un desplazamiento, una caída de presión, o lo que va a ser una disminución de frecuencia, dependiendo de cómo vamos a ver el proceso? Igual, de la misma manera, vamos a ver cuánto está por encima de lo que es del set point. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos, no sé, acá en un 5,5 bares? ¿Qué es lo que sucede con el proceso? Empieza a disminuir, empieza a bajar, ya entra a modo dormido o sigue trabajando. Y de igual manera, ¿qué es lo que pasa si nosotros lo mandamos al máximo, ¿no? Supongamos que acá estamos a los 10 bares. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros lo ponemos acá a los 10 bares, suponiendo, ¿no? ¿Qué proceso, qué acción va a tomar el variable de frecuencia ante esta problemática? Y así nosotros vamos a tener constantemente utilizándolo, ¿no? Entonces vamos a ver el transmisor de presión, ya hemos entendido lo que es la ganancia proporcional y tiempo integrativo, más que nada. Vamos a ver todo esto de acá. Ahora vamos a ver vamos a borrar este pequeño tramo y vamos a continuar. Ya hemos visto lo que es el sistema de presión constante. Ahora vamos a ver lo que es los parámetros internos, ¿no? El FR1 hay que recordar que es vamos a ubicarlo acá, en nuestro manual. Esta es obviamente va a ser mi referencia. Nosotros vamos a eliminar esa referencia. Vamos a poner lo que va a ser una entrada analógica. No vamos a utilizar la entrada analógica en esta oportunidad, ya que
Si nosotros ponemos lo que es una entrada analógica, no va a ser un proceso PID, ya que no va a entender la referencia y tampoco no va a ser un lazo cerrado con retroalimentación. Así que vamos a poner lo que es el AIVI, que es mi selector giratorio interno para poder variar. Pero nosotros esto de acá no vamos a utilizarlo en verdad, ¿no? Lo que va a dar mi retroalimentación correctamente, vamos a poder buscarlo acá, el RFI, variedad de frecuencia, en el manual, RFI, RF1 si no me equivoco. Acá vemos, ¿no? Vemos esta es la etapa precarga, RFI. Vamos a buscar esta parte de acá, FR1 era, RF1, FR, FR1. Acá vamos a poder ver qué acción vamos a utilizar acá. Acá vemos lo que es entrada analógica, Bornero, terminal remoto, Modbus o terminal giratorio, ¿no? Este de acá vamos a colocar, ya que cuando nosotros colocamos el proceso PI, este de acá, la entrada analógica, es eliminado para nosotros. Ya no va a ser usado ya. Entonces, ¿dónde vamos a utilizar lo que es un proceso PI? Vamos a utilizar lo que es la macro de aplicación. Hay que recordar que esta variedad de frecuencia es poder utilizar, ¿no? Lo que son procesos de lazo cerrado, tanto torque constante, torque variable. Vamos a entrar a lo que va a ser el tipo de configuración, CFG. CFG. Y la macro de configuración, ¿no? Esta macro de configuración acá vamos a poder ver en lo que vamos a buscarlo, acá va a ser. Bueno, acá no nos aparece más que nada lo que es el sistema, este ya es el proceso PID internamente, pero acá vamos a elegirlo, ¿no? Acá nos aparece el sistema mismo, cómo vamos a utilizarlo. En primer, vamos a tener que si va a ser un sistema estándar, uno de referencia regulador PID, o lo que va a ser una velocidad, una referencia de velocidades, ¿no? Estos son los tipos de macro de configuración. Acá por defecto nos dice, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar o qué es lo que no vamos a utilizar para un sistema de arranque parada, un sistema de velocidades, multivelocidades o un sistema de regulación PID? Entonces, en la entrada analógica nosotros ya no vamos a utilizar como FRI, vamos a utilizarlo como un retorno PID. Acá como canal de referencia 1, vamos a anular lo que es la salida analógica, vamos a anular lo que es por así decirlo, ya esto va a depender de nosotros si vamos a querer utilizar la salida analógica o lo que va a ser, por así decirlo, el transistor y el relay. Acá podemos tomarlo, ¿no? Como nosotros deseamos, ya colocarlo. Acá es un control de avances, simplemente, acá ya no vamos a controlar el segundo hilo que es de retroceso, ya no va a ser utilizado, ya que este acá, si nosotros empezamos a dar un retroceso, va a empezar a lo que es absorber, ya no va a ser un sistema de bombeo ya. Obviamente, la entrada digital 3 va a ser su manual automático para poder regularlo. Ya hay que entender, ¿no? Si utilizamos lo que es el sistema automático, va a ser su proceso PID de acuerdo a ello. Si lo utilizamos lo que es el proceso de manera manual, que es lo que vamos a hacer acá del proceso de manera manual, simplemente el sistema el transmisor de presión va a utilizarse como una referencia de velocidad. O sea, ya no va a ser un proceso PID, simplemente lo que va a hacer es darle una velocidad, ¿no? Entonces vamos a, por así decirlo, vamos a controlar a la frecuencia. Va a dejar de ser un lazo cerrado. Y obviamente lo que es el cuarto hilo ya vamos a dejar de utilizarlo, ¿no? Y si queremos utilizar, ¿no? Un sistema de 3 hilos, vamos a tener simplemente lo que es su parada de su avance, para la marcha, por pulsos simplemente, y de igual manera el tercer hilo va a ser anulado, ya que por defecto es giro inverso. E igual de acá, de esta manera, el manual automático. Vamos a utilizar lo que es el canal de referencia, anteriormente hemos visto, el FRI, va a ser el selector giratorio, ya que verdaderamente lo que va a hacer el sistema de presión constante va a ser el retorno PID, el feedback, de esa manera.
Igual vamos a poner el tipo de control del motor, que es muy importante. Siempre hay que ponerlo en bomba. Hay que recordar, vamos a poner lo que va a ser es CTT. Vamos a buscar CTT. Acá podemos ver que es el CTT. Acá podemos ver que es rendimiento, un control vectorial sin sensor de lazo abierto. Acá lo que es el estándar, una ley de estándar para aplicaciones sencillas que no requieren alto rendimiento. Ley de control de motor simple, mantenimiento de relación, tensión y frecuencia constante, con su posible ajuste de curva inferior, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ya no vamos a utilizar lo que es un estándar o un sistema de rendimiento, que es un control vectorial de lazo interno, ¿no? Vamos a utilizar lo que es sistema de bomba, que va a ser un control cuadrático, ¿no? Va a ser un par variable ventilador que no requiere un alto par de arranque. Va a ser muy diferente a lo que va a ser el de rendimiento, ¿no? Que sería torque constante. Acá podemos ver, ¿no? Que para aplicaciones que requieren alto rendimiento durante el arranque o el funcionamiento. De lo que ya es utilizado para que son un torque constante. Y esto ya va a ser para sistema de bombas, ventilación, entre otros, o HVAC si es posible, ¿no? Utilizar. Ahora vamos a volver lo que es sistema CFG, sí, la macro de aplicación. Y acá volvemos de esta manera, ¿no? Acá vamos a tener lo que va a ser mi inhibición de marcha atrás. Voy a poner en yes. Y también lo que va a ser mi tipo de entrada analógica. Que tiene que ser por default, ya tiene que ser de en miliamperios, ¿no? Para poder ser utilizado de esa manera. Para el transmisor de presión de corriente. Igual de la misma manera hay que nosotros decidir, ¿no? Si nosotros vamos a perder, qué tipo de alarma o señalización vamos a tener cuando se pierde la entrada analógica. De esa manera nosotros utilizaríamos, ¿no? Lo que va a ser el FLL para pérdida de entrada analógica, ¿no? Vamos a utilizarlo de esa manera. Igual vamos a tener una inyección de C de automático. ¿Qué es una inyección de C automático que va a ser un sistema de frenado interno, ¿no? Se le va a mandar una corriente DC misma del variador a lo que va a ser al motor para hacer un frenado mucho más rápido o constante dependiendo del sistema, ¿no? Entonces ya es control 2, 3 hilos, ya hemos visto anteriormente. Y entonces simplemente vamos a volver a lo que son las PPTs y vemos, ¿no? Supongamos que es el RPI. Vamos a buscar lo que es el RPI. Acá vamos a ver la referencia interna. Vamos a poner, aparte de que nosotros vamos a anular que el RFI, que va a ser por la referencia interna, el RPI, vamos a utilizar lo que es el retorno PID. Entonces, este va a ser una retroalimentación, un feedback para que este de acá lea, ¿no? Verdaderamente la señal analógica. Si no, si caso contrario no ponemos esto, simplemente al momento de poder tiempo iterativo, es ahí, no va a empezar a leer la señal correctamente. En otras palabras, el sistema no va a funcionar. Igual acá podemos ver que tenemos hasta 4 referencias de PID. Acá anteriormente ya le hemos comentado cuántas referencias podemos tener, asignación, PID, frecuencia seleccionada, hemos visto anterior. Acá tenemos, ¿no? Lo que es el retorno PID, el PIF. El PID, acá vamos a tener la ganancia proporcional, tiempo iterativo, el tiempo derivativo, el RPG, RIG y RDG. Acá lo tenemos. Ganancia proporcional, acá va a ser en unidades, ganancia lo que es integral y ganancia derivativa. Hay que recordar que utilizamos acá lo que es ganancia, ¿no? Entonces ya no utilizamos acá, podemos ver que ya no es en segundos. Acá hay que recordar que la ganancia proporcional sobre el tiempo. Así que si nosotros vamos a poner en esta oportunidad una ganancia de 3 y un tiempo de un segundo, entonces hay que recordar que la ganancia integral sería 1 sobre 3, o 3 mejor dicho, 3 sobre 1, ¿no? 3 sobre 1. O sea, también nuestra ganancia integral sería 3 en nuestra oportunidad. Ya hemos dicho anteriormente, ¿no? Cómo sacar lo que es una ganancia integral y una ganancia derivativa. Hemos visto que la fórmula real es constante proporcional por 1 más la integral definida de 0 con respecto al tiempo
por 1 sobre el tiempo integrativo, por la diferencial de lo que es el tiempo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta multiplicación, que es Kp por 1, esta fórmula acá se vuelve lo que es ganancia integrativa, lo que nos piden acá, en verdad. Como tenemos Kp que vale 3 y el tiempo integrativo que nosotros vamos a poner que es 1, 3 sobre 1 es 3, entonces simplemente nosotros vamos a poner aquí la ganancia integral, 3. Hay que recordar eso, ¿no? Ganancia y ganancia integrativa, ganancia proporcional, igual de esa misma manera, ganancia derivativa. En los anteriores variadores hemos puesto que es tiempo integrativo y tiempo derivativo, ya hemos visto esa parte de ahí. De igual manera, nosotros vamos a colocar lo que va a ser nuestro PR2, PR4. Vamos a buscar PR2, PR4, que hace la asignación del segundo PID, ¿no? Ya eso es cuanto queramos utilizar otros, por así decirlo, otro más sistema de presión, mejor dicho, de procesos de lazos cerrados. Cuando utilicemos ya lo que son netamente otro proceso con otro set point, ganancia, netamente para otro proceso, por así decirlo, ¿no? Que igualmente necesitamos la bomba o ventilador. Simplemente sería cambiar, ¿no? El dispositivo de control.